11:17, un grupo de parlamentarios de distintos partidos busca suspender el pago de impuestos a combustibles, medicamentos, productos de la canasta básica, y hasta fines del 2023 para reducir su precio, dejando sin efecto el pago del IVA. ¿Tiene sentido? ¿Generaría un prejuicio fiscal? Lo hablamos con Álvaro Moraga, abogado tributario y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Rafa, ¿qué tal? Estoy asombrado, digamos, porque estos proyectos que se presentan de tanto en tanto, proponiendo bajar impuestos por tiempo limitado y de buenas a primeras, ¿en qué medida afectan? De partida, quienes los presentan, ¿entienden más o menos cuánto afecta esto al erario nacional? La verdad que uno tiene que entender que no, porque no hay ningún estudio detrás. Ya. O sea, cualquier iniciativa en materia tributaria debiese por responsabilidad venir con un estudio de su impacto económico y no solamente influenciado por cuestiones políticas. Ahora, este proyecto desde ya es 100% político. Sin siquiera entrar al fondo, los parlamentarios no tienen iniciativa en materia tributaria. Por lo tanto, la iniciativa exclusiva en materia tributaria está radicada en el presidente de la República. Claro. De hecho, en el fracasado texto constitucional, una de las modificaciones que más se criticaba por la gente que entiende estos temas es que se le daba iniciativa al Poder Legislativo en materia de impuestos. Y eso era la puerta del populismo. ¿Por qué? Un año antes de las elecciones todo el mundo empieza a prometer bajar impuestos o subir impuestos a los que tienen más contra los que tienen menos. Caemos en una dinámica, lamentablemente, que en Sudamérica estamos bastante acostumbrados a eso. Entonces, afortunadamente, y por muchas otras cosas también, no prosperó eso. Entonces, que esto se haga es nada más que una señal política. No tiene ninguna viabilidad jurídica. O sea, eso en cuanto a la forma de... Ahora sí, es cierto, si fuera un buen proyecto y estuviera en sintonía con el Ejecutivo podría tomarlo y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a patrocinar. Y ahí recién puede tener viabilidad jurídica. Ahora, disminuirlo el IVA, que además es un porcentaje importante del erario fiscal, a productos de la canasta básica, combustibles, medicamentos. Medicamentos creo que hay otras consideraciones, pero... Libros, también, dice el proyecto, libros. Libros, o sea, sacarle el IVA a todo eso de una sola vez, ¿es viable? O sea, ¿cómo dejaría el presupuesto del año que viene? A ver, el proyecto ahora en cuanto al fondo también es malo. Y es malo también desde una perspectiva política, porque si se baja el IVA a los libros, ¿por qué tú y yo vamos a tener que pagar un 19% menos? Porque tú, que gracias a Dios no estás en situación de calamidad, yo tampoco, vamos a tener un beneficio de un 19% menos, y es 19% menos que no va a llegar a las arcas fiscales para poder solventar los gastos públicos. Entonces, porque tú y yo no deberíamos pagar el impuesto del auto, por poner un ejemplo. O sea, ¿por qué me van a rebajar a mí los impuestos por una situación de calamidad si yo no estoy en situación de calamidad? O sea, desde ahí políticamente es absolutamente criticable. Lamentablemente, todavía seguimos pensando en políticas públicas, yo te diría que de la época de la Guerra Fría, de izquierdas, derechas, ricos, pobres, cuando las políticas públicas modernas son distintas. O sea, cuando hablamos de los países de la OCDE, cuando hablamos de otro tipo de países, la verdad que no tenemos esta cosa tan antigua de los buenos contra los malos, de los rojos contra los azules, no sé. Por ejemplo, el IVA. Es cierto que es un impuesto regresivo. Es cierto que tú mientras menos tienes, más te impacta en tu bolsillo. O sea, evidentemente, y porque tú vas a dedicar más cantidad de dinero a cuestiones básicas que son con IVA. No vas a tener posibilidad de ahorro y un montón de cosas más. Pero eso no se soluciona bajando el IVA. Eso se soluciona hoy día gracias a la tecnología, por ejemplo, con la segmentación socioeconómica, el quintil más bajo del Estado que le devuelva un porcentaje de lo que se puede estimar razonablemente que se va a gastar en consumo. O sea, si yo estoy en el quintil más bajo, yo hoy día puedo acceder a que mensualmente el Estado me devuelva un porcentaje de lo que se estima que una persona gasta.
Porque podría hacerse a través de la boleta electrónica, con RUT, con todo, pero eso ya implica automáticamente evasión, préstame el RUT, etc. Claro. Entonces, por eso, y esto no lo estoy inventando yo, esto ya se hace en otros países. Devolverle un pedazo del IVA a la gente que realmente lo necesita. Una especie de subsidio. En posición más precaria. Exacto. Entonces, pero todo el mundo sigue pagando IVA. Incluso no recuerdo bien si es Suecia o Noruega, se dieron cuenta hace, no sé, 10 años atrás, que por el envejecimiento no les iba a dar para el sistema de pensiones solidario. Que tenía que ser un sistema de pensiones donde todos tuvieran un aporte, pero tampoco. ¿Qué es lo que hicieron? Subieron un punto el IVA. Pero ese punto de IVA va a un fondo especial que es de pensión garantizada para el adulto mayor. Nadie va a tener ningún problema que le suban esto si a la vuelta de la vida va a tener una pensión digna, porque un punto es un chorro de plata. Claro. O sea, y todos los años. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta que esto no es subir, bajar impuestos, esto son políticas públicas. El Estado se financia con recursos. ¿Esos recursos de quién provienen? Fundamentalmente de los impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Los privados. ¿Los privados por qué pagan impuestos? Porque hay actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay ganancia y no hay compra. Si no hay ganancia, no hay impuesto a la renta. Si no hay compra, no hay IVA. Entonces, sería bueno dejar la ideología. Venimos saliendo de un periodo donde todos terminamos súper cansados por esta cosa de estar a un lado al otro. Dimos una muestra grande de sensatez, y sería bueno que en este tipo de cosas también primara la sensatez. Todos queremos un país mejor, todos queremos que nuestros abuelos tengan mayores recursos, que tengan una pensión digna, pero todos también queremos que haya más alumbrado, que haya un montón de cosas más, que haya más carabineros, que estén mejores pagados, que estén mejores dotados. Por eso necesita recursos. Pero los recursos no se generan a la Argentina, subiendo los impuestos. O sea, es cosa de comparar Argentina con Irlanda. Irlanda es el país más pobre hace, no sé, 15 años de Europa. Dijo, ¿saben qué? Voy a bajar los impuestos al 12,5%. Impuesto a la renta, ¿para quién? Para las empresas de tecnología, no para los que hacen edificios, no. Para las empresas de tecnología, para las empresas farmacéuticas y para las que traigan I+D. Hoy día se habla del milagro irlandés. ¿Por qué? Porque hoy día todas las Amazon, Google, las farmacéuticas, todas tienen sus centros de operaciones en Irlanda. Y tú dices, bueno, es que le están dejando pagar menos. Que paguen menos, pero dan empleo, pagan bien. O sea, hay lo que se quiere para una sociedad. Hay un offset ahí. Producen otro movimiento que genera recursos. Absolutamente. Entonces, ¿cómo queremos que haya más impuestos si hoy día estamos discutiendo una reforma tributaria que va a elevar a niveles monstruosos los impuestos? O sea, no lo digo yo, salió un estudio muy sesudo de un economista respetado por todos los sectores, Schmidt-Hebel, que demostraba cómo las rentas de las personas que vivían del trabajo subía 3 puntos. Las rentas de las personas que vivían del capital, es decir, que no eran asalariados, subían aproximadamente 25 puntos. Y si tus rentas provenían de la minería, subían 50 puntos. O sea, terminabas pagando un 73% de cada 100 si es que venía de la minería. Entonces, nos transforma en poco competitivos, nos transforma en todo, y bueno, y por eso se ahuyentan las inversiones. ¿Cuáles son los ejes que debería correr la reforma tributaria? La reforma tributaria debería retirarse. Esa reforma se llama por un nuevo pacto social en materia que ya no me acuerdo, pero habla de pacto social. De pacto social no tuvo nada. Citaron a la gente que se inscribía, citaron unos pocos, se hizo la puesta en escena de que para cumplir con los requisitos OCDE, de que la legislación tributaria tienen que escuchar a todos los sectores, tienen que todos tomarse la mano, sacarse la foto y todo. La verdad, todo el mundo fue, habló, todo el mundo dijo cosas muy sensatas y el proyecto salió exactamente igual de lo que venía desde la campaña, eliminando el DFL2, subiendo los impuestos y lo más importante, sin ninguna medida pro inversión. Entonces, ahora se presentan 27 indicaciones. Las 27 indicaciones no mejoran nada. Se habla de una agenda pro inversión del gobierno, pero dentro de la agenda de la inversión hay, no sé, algo así como 500 millones de pesos en ciclovía. Si eso se cree que va a reactivar la economía versus no tener un estatuto de inversión extranjera.
El decreto ley 600 del año 74 fue el pivote económico del gobierno militar. ¿Por qué? Porque nadie quería invertir en Chile. ¿Quién quería invertir? En Sudamérica y más encima con un gobierno de esa naturaleza. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Estado? Ser inteligente y decirle a los que quieran venir a invertir acá, les voy a firmar un contrato de invariabilidad tributaria. Es decir, yo, Estado, me comprometo a que este impuesto que está hoy día, en esa época era el 40%, no va a cambiar en 20 años. Solamente va a cambiar a la baja si es que yo bajo los impuestos. ¿Cómo pasó? Bueno, ¿qué proyecto importante se plantea a 3 años, 5 años? Una inversión de esas que dan empleo, esas que cambian la zona, es cosa de la gente de Talcahuano. ¿Qué es lo que era San Vicente antes de que estuviera CAP, la Compañía de Aceros del Pacífico? Hoy día, club de fútbol, Huachipato, hay todo un barrio ahí que se llama Las Higueras. O sea, las empresas grandes generan impacto grande. No vamos a hablar de Rancagua, todo lo que ha sido el Teniente, todo lo que viene de la historia del cobre. Pero ese tipo de inversiones se plantean a 20 años. Empresa estatal en todo caso. Braden Corporate Company fue expropiada. Claro. Oye, todo proyecto, empresa estatal, pero que por mandato constitucional se administra como empresa privada. Empresa estatal donde no rige el estatuto administrativo, rige el Código del Trabajo. Empresa estatal que ha sido sancionada por la Dirección del Trabajo. O sea, una empresa estatal que funciona bien con todas las pifias que nosotros podemos hablar, que es otro tema, pero te das cuenta que la diferencia del público... La mayor contaminante del mundo del cobre. Bueno, falta... Bueno, ahí está, por no tener la agilidad del mundo privado. Ahí está. Entonces, a eso quiero llegar. El problema que hemos diagnosticado hace rato en Chile no es la cantidad de ingresos, sino la mala distribución. Y el mal uso. Ya. ¿Cómo corregimos la mala distribución y después el mal uso? A ver, insisto, son políticas públicas, hay gente muy inteligente, no es mi especialidad, pero la verdad es que lo más importante, la economía es igual que la economía de una casa o la economía que uno tiene con un hijo, no sé, universitario, que pide plata, pero la malgasta y después pide más y la malgasta y pide más y la malgasta y carrete y choque y desorden. ¿Por qué le voy a dar más si no sé en qué la está gastando? Entonces, lo primero es saber en qué está gastando el Estado. Cuando nosotros vemos la cantidad de operadores políticos en todos los sectores, esto no tiene color, sí, claro. ¿Por qué la persona que se saca la mugre trabajando, que se le termina yendo en un promedio entre un 20 y un 30%, o sea, de cada 100 pesos, entre 20 y 30 van al Estado, después le dicen, tiene que colocar más? Si yo veo mejores caminos, mejores carreteras, más seguridad, no carreteras, o sea, carreteras alternativas a las concesionadas, mejor salud, un montón de cosas, claro, suba los impuestos. Claro. Pero cuando yo veo que un chorro de plata se va en burocracia o en ineficiencia, la verdad que la desigualdad parte por ahí. O sea, lo que está llegando, hay un estudio muy antiguo, no sé, capaz que haya cambiado, no sé si para bien o para mal, que de cada 100 pesos que se invertían en salud, 30 llegaban al enfermo. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, sí, me acuerdo. La verdad es que y lo otro, bueno, es aprovechando las tecnologías, aprovechando la nueva legislación. Se aprobó ayer la ley FinTech, que le da acceso a las empresas a pasar a integrar un mundo para dárselo a la gente que no puede entrar al sistema bancario. ¿Qué significa eso? Tarjetas, un montón de cosas. Hay muchas cosas que permiten ayudar a que haya una menor desigualdad. Pero lo más importante, de verdad, creo yo que son políticas públicas inteligentes, políticas públicas modernas, segmentando, no haciendo show para la galería o no haciendo recuerdos de tu ideología, sino que realmente pensando, o sea, si la persona necesita, es a esa persona. Pero vuelvo sobre el primer punto, ¿por qué nosotros vamos a tener que pagar menos impuestos por los libros? Todo lo contrario. Yo no tendría ni un problema en que, a propósito de devolver un porcentaje del IVA, subieran un punto del IVA. Y otro punto para financiar las pensiones. O sea, son otro problema que tiene Chile, que está diagnosticado por la OCDE. Tenemos un tramo
muy grande de gente que no paga impuesto a la renta porque está exenta. Todas las personas que ganan algo así como 800.000 pesos mensuales, hasta ahí es cero. Y de ahí para arriba, muy poquito. Y ya cuando llegas como a los 3 millones hacia arriba de ingresos brutos, empieza a subir hasta llegar al 40%. Entonces, ¿por qué? Nivelar esa curva. Bajar. Pero un 1%. Que pague un 1%, esa gran cantidad, y no lo van a pagar ellos, lo paga el empleador. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se necesita para poder, de verdad, 1, tener más recursos, 2, usarlos inteligentemente, y 3, usarlos en las personas que realmente lo necesitan y en las áreas que se necesitan. Álvaro Moraga, abogado tributarista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Rafa. Que tengas una buena jornada. Tú también. Muy, vamos a